los buques estos que están acá, factoría. Bueno, sigamos. Bien, Martu, ¿eh? Bien la profe, Martu. Bien, Martu, una genia. Bueno, entonces estábamos en preferencias aduaneras, que era el primer escalón de integración. Después el segundo tenemos la zona de libre comercio, ¿sí? Que acá tenemos también un bloque de 2 o más países, ¿sí? Que eliminan trabas aduaneras y comerciales entre sí, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan del liberalismo, ¿sí? Tiene algo que ver porque no tenemos trabas. Entonces el comercio es libre, ¿sí? Obviamente manteniendo entre ellos esta libertad, pero frente a terceros van a tener un propio arancel, ¿sí? Y van a como adaptar una política comercial, ¿sí? Entre ellos. Después, el tercer escalón de integración es la unión aduanera, ¿sí? Que va a ser esta supresión, esta eliminación de las barreras, ¿sí? A la circulación de bienes y servicios de países miembros. Siempre tengan en cuenta que es entre los países que integran, ¿sí? Los países de esa integración, no con terceros, ¿sí? Después, el cuarto escalón, ¿sí? Va a ser un mercado común. Entonces, fíjense que a escalón que vamos avanzando, el escalón de atrás, por así decir, lo incorpora. En mercado común que vamos a tener que tener una existencia de unión aduanera, UA es unión aduanera, más, ¿sí? Además de esa unión aduanera, una libre circulación de los factores productivos, ¿sí? Entonces esto nos va a reducir los costos de transporte de estos factores de producción, ¿sí? Y el último escalón es como lo más arriba, sería la unión económica, ¿sí? Que se va a necesitar que exista un mercado común, ¿sí? Y luego se van a establecer políticas, ¿sí? Macro y microeconómicas, monetarias, fiscales, crediticias, ¿sí? Entonces va a haber esta supresión de barreras, ¿sí? De circulación de bienes y servicios, vamos a tener una libre circulación de los factores de producción y además políticas determinadas, ¿sí? Entonces, acá tenemos un cuadrito a modo de resumen. Tenemos las etapas de un lado y los objetivos del otro. En la primera etapa tenemos la preferencia arancelaria, ¿sí? Que son preferencias arancelares, ¿sí? En porcentajes casi siempre, ¿sí? Estas preferencias es que cuando nosotros importamos o exportamos, ¿no? Un producto desde nuestro territorio aduanero o hacia nuestro territorio aduanero, ese porcentaje es que nos va a disminuir ese derecho de importación, ¿sí? O de exportación, dependiendo de qué operación hacemos, ¿no? Por ejemplo, el Mercosur tiene preferencias arancelarias, ¿sí? Que está el arancel externo común, ¿sí? En determinados bienes es 0%, es decir, que no pagan derechos. En otros es un porcentaje del 10, 15, 20, que va variando, ¿sí? Después tenemos el área de libre comercio, ¿sí? Que va a ser arancel cero, ¿sí? Ya no es porcentaje, sino es cero, pero obviamente para los países miembros, ¿sí? Para terceros países van a aplicar un arancel determinado, ¿sí? Después tenemos la unión aduanera, que es el conjunto del Perdón, arancel. Martu, perdón, Sí. Martu. Chicos, ya vimos lo que era arancel. ¿Algunos tienen dudas? ¿No? Bien. Sí, gracias, Martu. Yo para no No, estar no, si está se... bien, está bien. Sí, a veces yo me mando y capaz que doy cosas por sentadas y no. Después, entonces, en la unión aduanera vamos a tener el conjunto, ¿sí? De arancel cero más un arancel externo, ¿sí? Después tenemos el mercado común, que ustedes van viendo que se va comuniendo, es todo como una cadena para llegar a la unión económica.
En el mercado común que tenemos arancel cero, arancel externo y libre circulación. Y en la unión económica es el conjunto, ¿no? Es esto del mercado común más las políticas en común, ¿sí? Les hice este cuadrito porque capaz será más fácil para retenerlo o en forma de conclusión. Esto puede ser que era lo de los círculos que vimos el otro día. Sí, Sí, yo iba a decir eso. sí, sí, sí. Y acá, no lo saques, Martu. Acá era donde nosotros, por ejemplo, en el área de libre comercio, ¿qué países podríamos tener, que hablamos el otro día? Los del Mercosur. Libre comercio los del Mercosur. No, 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 ese era el mercado común. no, Mercosur no es... No, era antes de Mercosur es Mercosur. una unión aduanera. Bueno, a ver, de a uno. De a uno. ¿Se acuerdan cuando les hablamos de Estados Unidos, Canadá y México? ¿Qué El es? NAFTA, profe, el NAFTA. ¿Y qué tienen ahora? Le iba a dar la respuesta. ¿Qué tienen? Estados Unidos, México, Un tratado de libre Canadá. comercio, ¿no es? Sí. Es un área de libre comercio, ¿no? Se Sí, pueden conversar entre ellos sin ningún arancel, creo que tienen. Sí. sí, es así, sí, sí. ¿Estamos todos de acuerdo o es un área de preferencia aduanera? Es un área de libre comercio, yo entendí así. Muy bien, estamos todos de acuerdo. Y después, la unión aduanera, ¿qué es? Un arancel cero y el arancel externo. Acá lo vamos a explotar a Jorge Colatrulio porque él participó también en la unión aduanera y cómo para ponerse de acuerdo para hacer el Mercosur, se fueron haciendo para llegar a este arancel cero, un país, Argentina y Brasil, que tenían diferentes aranceles, te llevo banana, te mando las manzanas, no, no es así, pero bueno, más o menos, y ustedes van a ver que son acuerdos de alcance parcial, AAPP, acuerdos de alcance parcial. Son los acuerdos que cada país hizo antes del Mercosur para poder llegar, porque uno tenía un arancel más alto y el otro más bajo, y para poder llegar a calzar y tener los dos el mismo arancel, ¿sí? Para salir al exterior. Y nosotros dijimos que el Mercosur, le preguntamos qué era. A ver, ¿qué era el Mercosur? Una unión aduanera. Unión aduanera. modificada. Una unión Era aduanera imperfecta. Modificada, era claro, imperfecta. Que tenía- imperfecta. ¿Por qué? Porque no es Mercosur, muchos lo confundimos con un mercado común, pero según la bibliografía, teóricamente iba a ser un mercado común, pero no tenemos una libre circulación de los factores de producción, que son mano de obra, ir a trabajar, que sí la tenemos en la Unión Europea. ¿Sí? Esto de la libre circulación es, por ejemplo... Perdón, pero también es imperfecta. No hay ninguna unión todavía perfecta. Ni siquiera Claro, sí, sí. Porque la Unión en Europa, Europea. la Unión Europea, le faltan las políticas en común. Claro, Llegaron muy bien. Llegaron hasta la moneda, ¿no es cierto? Que es el euro, ¿no es cierto? Pero ahora le faltan las políticas en común, que todavía no la tienen. Y nosotros Muy no bien. figuramos ni en la primera. Sí, El ya Claro, hoy esto en que día. mencionaban los profes de la libre circulación, por ejemplo, en Europa no te piden pasaporte para ir a un país vecino. No, obvio. Y podés ir a trabajar de Francia, Italia, a todos los países. Claro. Acá vas a... Cuando, Y tenés que hacer cuando algo. se vea transporte, cuando vean transporte inclusive, van a ver que nosotros prácticamente no tenemos ferrocarriles, sin embargo ellos van de una punta a punta en Europa en ferrocarriles. Se transportan los automóviles, bueno, cantidad de mercadería que pues, se pueden transportar entre países y que no hay, ¿por qué? Porque no hay frontera, no tienen esta problemática que tenemos nosotros acá. Por eso Acá se puede hacer también una unión como es,
que no hay problema. Saquen la cuenta que España, Portugal, Andorra, Francia, está todo ahí nomás. Pasan de un estado a otro fácilmente. Y tienen las carreteras y las vías férreas como para poder transportar la mercadería. No como nosotros, ¿no? Bueno, vos fijate que acá, como decía Daniel recién, no es ni siquiera una unión aduanera. En los papeles sí, ¿no? Pero vos fijate que nos cierran la frontera para llevar los tomates a Brasil, le cierran la frontera para traerlos. Claro. Eso no debería suceder si estamos en una unión aduanera, chicos. Eso no debería suceder. ¿Por qué Estados Unidos no le cierra la frontera a Canadá? Porque necesitan, porque están en un área de libre comercio. Nosotros somos imperfectos todavía. Nosotros como Valle. Sí, lo único que nosotros tenemos en común en realidad en el Mercosur es que se refiere a las preferencias arancelarias solamente con el arancel externo común. Sí. ¿Conocen ellos lo que es el arancel externo común? Sí, explicáselos. Refrescales con El arancel externo común significa que el Mercosur, o sea, los 4 países integrantes del Mercosur, para con terceros países, o sea, el arancel va a ser el mismo. ¿Se entiende? Vos ingresás una mercadería por Brasil y el arancel va a ser tanto. Ingresás una